Imagina que estás organizando una reunión con tus amigos para hablar sobre algo muy importante. Tienes un mensaje claro, algo que piensas que puede cambiar sus vidas para mejor. Les explicas con detalle, pero después, al escucharlos hablar entre ellos, te das cuenta de que cada uno entendió algo diferente a lo que les dijiste. Algunos captaron una parte, otros una idea distinta y otros ni siquiera entendieron lo que intentaste comunicar. ¿Cómo te sentirías? Es curioso, ¿verdad? Todos escucharon lo mismo, pero cada uno lo interpretó de manera diferente. Ahora, pensemos en algo similar que ocurre hoy en día. Jesús vino con un mensaje claro, un camino único hacia la verdad. Sin embargo, hoy en día vemos que muchas religiones afirman seguir sus enseñanzas, pero con diferencias notables en lo que creen y predican. Entonces, ¿qué pasó? ¿Es un problema del mensaje de Jesús o hay algo más que está causando esta confusión y división? Hoy te invito a reflexionar juntos sobre esta pregunta. Aunque a simple vista pueda parecer complicado, al entender las razones detrás de esta división, podremos ver que la respuesta es más simple de lo que parece. Quédate conmigo para descubrirlo. Lo cierto es que cuando intentamos transmitir un mensaje, no siempre podemos garantizar que todos lo entiendan de la misma manera. Esto no necesariamente significa que no sepamos expresarnos bien ni que el mensaje no sea claro, sino que cada persona tiene su propia manera de pensar y de procesar la información. Cada individuo llega con sus propias motivaciones, experiencias, conocimientos y perspectivas, los cuales influyen en cómo recibe y entiende lo que se le comunica. Es comprensible que algunas personas piensen que si un mensaje proviene de Dios, debería ser tan claro y perfecto que todos lo entenderían sin dificultad, sin confusión ni malinterpretaciones. Después de todo, si es el mensaje de Dios, ¿cómo podría haber razones para que se malinterprete? Sin embargo, aunque esta forma de pensar parece lógica, no se ajusta a la realidad. Aunque el mensaje de Dios es perfecto y claro, su entendimiento no depende solo de la claridad del mensaje, sino de la disposición de cada persona para recibirlo. Dios tiene la obligación moral de permitir a cada ser humano tomar sus propias decisiones. Esto significa que, aunque el mensaje es claro, no todos lo recibirán de la misma manera. El corazón y la mente de cada persona juegan un papel crucial en cómo procesan y entienden este mensaje. En la Biblia vemos ejemplos de cómo incluso aquellos más cercanos a Jesús no siempre comprendieron lo que Él les decía, incluso cuando hablaba directamente con ellos. En Mateo capítulo 13, versículo 13, Jesús explicó: «Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden». Esto muestra que, aunque las palabras de Jesús eran claras, la falta de disposición o un corazón sincero impedían que muchos pudieran entender lo que Él les enseñaba. El entendimiento profundo de las Escrituras no se trata solo de recibir su mensaje, sino de estar dispuestos a aprender y a cambiar. Cuando una persona tiene un corazón dispuesto y un interés sincero por la verdad, el mensaje se hace mucho más claro, como una luz que ilumina su camino. Tal como se dice en Salmos 119, 105, «Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino». Por lo tanto, aunque el mensaje de Dios sí es perfecto y no tiene contradicciones, la clave para comprenderlo radica en la disposición interna de la persona para aceptarlo y vivir de acuerdo con él. También en su reconocimiento de la necesidad espiritual, en cómo dependemos de pedirle a Dios sabiduría y entendimiento mediante su Espíritu Santo para comprender su palabra. No basta con leer las Escrituras superficialmente, es necesario buscar la ayuda de Dios. Sin embargo, amigos, la disposición y motivación de las personas
no son los únicos factores que influyen en la diversidad de creencias y la multiplicidad de religiones dentro del cristianismo. La Biblia nos da una respuesta clara, que la diversidad y la desunión dentro del cristianismo no fueron algo inesperado. De hecho, tanto Cristo como sus apóstoles hablaron de esta división y desunión y predijeron que sucedería. No solo lo anticiparon, sino que también explicaron las razones detrás de esta situación. Así que, en lugar de ser algo sorprendente, la existencia de diferentes interpretaciones y denominaciones dentro del cristianismo era algo que se esperaba. Ahora, analicemos algunas de las razones que nos da la Biblia para entender por qué sucedió esto. En su Sermón del Monte, Jesús advirtió claramente sobre la aparición de falsos profetas que engañarían a muchas personas. En Mateo 7:15, Él dice: «Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestiduras de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces». Esta advertencia muestra que los falsos profetas se presentarían como personas confiables, incluso piadosas, pero en realidad sus intenciones serían dañinas. Se disfrazarían como si fueran parte del pueblo de Dios, representados como ovejas, pero actuarían como lobos rapaces, causando daño espiritual a las personas. Según las enseñanzas bíblicas, estos falsos profetas no solo distorsionarían la palabra de Dios, sino que también podrían usar engaños atractivos para ganarse la confianza de sus seguidores. Esto explica cómo algunas personas han sido llevadas a aceptar enseñanzas erróneas, contribuyendo a la proliferación de denominaciones y creencias dentro del cristianismo. El apóstol Pedro también advirtió sobre los falsos maestros que surgirían dentro de la congregación cristiana. En 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 1 y 2, escribió: «Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado». Pedro destaca varios puntos importantes. El primero es la introducción encubierta de enseñanzas erróneas. Estos falsos maestros no serían obvios al principio. Sus enseñanzas parecerían similares a la verdad, pero poco a poco introducirían doctrinas destructivas que desviarían a las personas. El segundo es la negación de Cristo. Algunos de estos maestros incluso rechazarían principios fundamentales de la fe cristiana, desviándose del mensaje original de Jesús. Y el tercero es el impacto en la reputación del cristianismo. Pedro señala que el camino de la verdad será blasfemado, lo que significa que el comportamiento y las enseñanzas de estos falsos maestros darían lugar a críticas y desprestigio hacia la verdadera adoración. En Mateo 24:24, Jesús advirtió sobre el aumento de falsos profetas en los últimos días, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Este texto señala que los falsos cristos y profetas intentarían ganar seguidores utilizando señales y prodigios aparentes para respaldar sus afirmaciones. Esto puede incluir líderes religiosos que proclaman tener una conexión especial con Dios o movimientos que recurren a supuestos milagros para atraer multitudes. Jesús destacó que estos engaños serían tan convincentes que incluso aquellos firmemente comprometidos con la fe podrían correr el riesgo de ser engañados si no permanecían vigilantes. Esto subraya la importancia de analizar cuidadosamente las Escrituras, comparando las enseñanzas con lo que realmente dice la palabra de Dios, y no dejarse influir por manifestaciones externas o doctrinas populares que puedan parecer atractivas, pero carecen de fundamento bíblico sólido. Es cierto que las palabras de Jesús en este texto parecen describir con precisión algunos de los acontecimientos que vemos hoy en día.
Muchas iglesias que se presentan como cristianas afirman realizar milagros de sanación o expulsión de demonios en ceremonias que, para los observadores atentos, pueden parecer más un espectáculo teatral que una auténtica obra divina. Estas señales, aunque impactantes para muchos, no se alinean con el espíritu ni el propósito de los milagros bíblicos, que siempre buscan glorificar a Dios y beneficiar a las personas, nunca impresionar o entretener. Además, a lo largo de los años, han surgido individuos que se proclaman a sí mismos como Cristo o como enviados especiales de Dios. Estos líderes con carisma o afirmaciones audaces logran convencer a multitudes para que los sigan ciegamente, desviándolos del verdadero mensaje bíblico. Para quienes estudiamos las Escrituras, es evidente que estas señales, por muy impresionantes que parezcan, carecen de la autenticidad y el respaldo divino. Jesús ya había advertido sobre estos engaños, y su consejo sigue siendo clave. Mateo 7:16 dice: por sus frutos los conocerán. Examinar con discernimiento las acciones, motivaciones y enseñanzas de quienes afirman representar a Dios nos ayuda a evitar caer en el engaño y a permanecer firmes en la verdad. Es importante reflexionar sobre las advertencias que Cristo y sus apóstoles dejaron claramente registradas en las Escrituras. Ellos señalaron que la aparición de falsos profetas y maestros no sería algo aislado, sino un fenómeno recurrente que pondría a prueba la fe de los verdaderos creyentes. Esto nos muestra que el problema no está en el mensaje bíblico, que es perfecto y proviene de Dios, sino en quienes, con intenciones egoístas y maliciosas, se hacen pasar por cristianos comprometidos con la verdad. Estos individuos, descritos en la Biblia como lobos rapaces con vestiduras de ovejas, aparentan devoción y compromiso, pero en realidad buscan desviar a las personas de la adoración verdadera para satisfacer sus propios intereses. La religión, utilizada correctamente, debería acercar a las personas a Dios y ayudarlas a encontrar propósito y paz. Sin embargo, en manos de estos falsos profetas se convierte en una herramienta para manipular y controlar a las masas, que con sinceridad buscan conocer a Dios. La motivación de estos falsos maestros puede ser variada: avaricia, sed de poder o incluso influencias que buscan desacreditar el verdadero mensaje divino. Su objetivo no es solo apartar a las personas de Dios, sino también manchar el mensaje puro de las Escrituras. Como resultado, muchos terminan confundidos y alejados, pensando erróneamente que todas las formas del cristianismo son iguales o que la diversidad de denominaciones es una prueba de que la verdad no existe. Sin embargo, estas situaciones no son una sorpresa para quienes confían en la Biblia. Jesús y sus apóstoles predijeron estos desafíos y nos dejaron las herramientas necesarias para identificarlos y resistir sus engaños. Como se nos exhorta en 1 de Juan 4:1, debemos probar los espíritus, es decir, evaluar cuidadosamente todas las palabras y enseñanzas que se nos presentan y compararlas con las Escrituras, siguiendo el ejemplo de los hermanos de Berea. Ellos fueron elogiados por escudriñar diariamente las Escrituras para confirmar que lo que escuchaban era realmente la verdad. Al hacer esto, podemos fortalecer nuestra fe, permanecer firmes en la adoración verdadera y no ser engañados por aquellos que buscan distorsionar el mensaje divino. Esta es solo una de las muchas razones que la Biblia nos da para entender por qué existen tantas denominaciones y creencias diferentes dentro de la adoración cristiana. Esta es solo una de las muchas razones que la Biblia nos da para entender por qué existen tantas denominaciones y creencias diferentes dentro de la adoración cristiana. En un próximo video les prometo seguir analizando este tema con mayor profundidad y siempre basándonos en las Escrituras. Agradecemos sinceramente su tiempo y atención. Espero que esta información haya sido de provecho y les ayude a reflexionar. Me encantaría conocer sus opiniones al respecto, así que no duden en compartir con nosotros sus comentarios.
Que Dios los bendiga y los siga guiando hacia el verdadero conocimiento que conduce a la vida eterna. Nos despedimos hasta nuestro próximo encuentro. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.